la fotografía. Mi nombre es Eva, soy la tercera de 4 hermanos. Esto me deja en la posición del hijo de en medio. Mi familia es nativa del norte de Italia. Mis padres y mis abuelos nacieron en Módena, ciudad de gran belleza, que tristemente solo conozco por imágenes y videos. Mis padres emigraron al norte de México debido a una crisis económica. Con el tiempo, mi padre logró restablecer su economía montando una de las primeras empresas dedicadas al montaje de bicicletas de carreras en México. No quisiera juzgar a mi padre, pues cada uno de nosotros somos el producto de decisiones y consecuencias, pero mi padre apenas volvió a obtener estabilidad económica, se regresó a Módena, con una mujer 20 años más joven que él, desobligándose casi por completo de nosotros. No sé si realmente mi padre se desentendió de nosotros, o sería que mi madre, a causa del coraje por la mala jugada, le habrá prohibido vernos o comunicarse con nosotros. El caso es que fueron al menos 2 años bastante difíciles en los que mi madre nos tuvo que mantener sola. Y es que en ese entonces ninguno de nosotros contábamos aún con la edad para trabajar. Sé que en México existen muchos menores trabajando, pero mi madre no quería que nos empleáramos hasta pasados los 15 años. Fueron tiempos difíciles en los que estuvimos rodando de casa en casa, buscando rentas baratas y mi madre saltando de empleo en empleo. Tuvimos muchas carencias. Aún así, mi madre siempre buscaba la manera en que el día de nuestros cumpleaños no pasaran desapercibidos. Y es que mi madre era una excelente pastelera, y así nuestro cumpleaños se limitará simplemente a un pastel sencillo con una vela. Para nosotros era algo maravilloso. Como dije anteriormente, tuvimos que mudarnos constantemente y no estuvimos estables hasta que mi madre consiguió un buen empleo en una pastelería, que hoy en día no existe, pero gracias a ella fue que mi madre logró darnos algo de estabilidad por un tiempo. En la casa que mi madre consiguió, al fin pudimos tener algunos cuartos separados y es que anteriormente dormíamos todos en un mismo cuarto. Creo que fue mi hermano mayor, Fabricio, quien mencionó algo acerca de la casa. Fue un comentario tonto, donde él pensaba que las luces de la cocina se apagaban solas porque la casa estaba embrujada, pero esto fue solucionado después que el electricista nos visitara. Resulta que la casa en que vivíamos era bastante vieja y ya comenzaba a presentar fallas en el cableado eléctrico. Sin embargo, ocurrió que todo lo mencionado por Fabricio no era el fruto de la superstición de un niño asustado. Ocurrió que comenzamos a encontrar cosas extrañas en la cocina. En un principio fueron cosas pequeñas, que casi pasan desapercibidas, y es que como la cocina era de un tamaño bastante grande, con cajones y alacenas que se conectaban entre sí, que prácticamente lo tomábamos como nuestro parque de diversiones, siempre y cuando mi madre no estuviera en casa. Encontrábamos pétalos de flores secas, también espinos. Un día, cuando regresamos de la escuela, mi hermana Rosenda, que no había ido a clases, nos dijo que encontró algo interesante detrás de un cajón de la alacena. Se trataba de una caja de madera ya tan podrida que prácticamente se nos desbarató en las manos. Dentro encontramos unas especies de alajeros de acero fundido, que al abrirlos habían órganos ya casi momificados. Uno tenía la forma de un corazón, y 2 más. No sabría qué forma tendrían, pero dentro también contenían algo que en un pasado formó el órgano de algún animal. Dejamos los alajeros sobre la mesa, pues pensábamos mostrárselos a nuestra madre, ya que se nos hacían demasiado extraños. Cuando llegó mi madre y vio nuestro hallazgo, se puso pálida. Arrojó todo a una bolsa negra y lo tiró en un lote baldío a 2 cuadras de nuestra casa. Cuando regresó de tirar la bolsa, nos puso una regañada, no sin antes explicarnos que esos objetos eran parte de algún maleficio de una bruja que llegó a vivir antes en la casa, que no se nos ocurriera de nuevo husmear por donde no nos llamaban. Con el pasar de los días no volvimos a husmear entre los cajones, pero comenzamos a notar cosas aún más extrañas y macabras. Por ejemplo, una vez ocurrió que a mitad de la noche me dio un ataque de hambre, así que decidí dar una visita rápida a la cocina. Después de beber un poco de leche directo de la botella y de comer una manzana, comencé a notar un sonido como si alguien se estuviera asfixiando. Entonces encendí la luz de la cocina. Justo a un lado del lavabo había un enorme tambo de metal donde mi madre almacenaba agua. El sonido de alguien asfixiándose se detuvo,
pero enseguida comencé a escuchar como un pequeño goteo. De pronto vi una cabeza asomarse afuera del bote. Al principio creí que se trataba solo de una bolsa de plástico blanca, pero después de unos segundos vi sus ojos. 2 ojos verdes pintados con sangre alrededor, su piel parecía estar hecha de esa bolsa blanca. Luego sacó completamente la cabeza y vi una dentadura completamente podrida. Sonrió y enseguida comenzó a realizar ese sonido que escuché segundos antes. A causa del susto, derramé la botella de leche en el piso y me eché a correr hasta la habitación de mi madre. Le conté lo que acababa de ver y aunque me permitió pasar el resto de la noche con ella, no me creyó. Me dijo que todo era obra de mi imaginación, además de que no rezaba. Con el pasar de los días, insistía mi madre que lo que había visto era totalmente real, pero ni siquiera mis hermanos me creían, sobre todo Fabricio, aunque de él pienso que más bien decía no creerme, como venganza por no haberle creído yo a él en un principio cuando mencionaba notar sucesos extraños en la cocina. Al menos yo decidí mantenerme alejada de la cocina y cada que mi madre me encargaba algo, siempre me negaba, aunque terminaba siendo obligada a fajazos. Pronto Fabricio cumplió la edad suficiente para trabajar. Mis demás hermanos siguieron en la escuela y yo vergonzosamente reprobé un año. Y mi madre, quien siempre fue de carácter orgulloso, no quiso que lo repitiera en la misma escuela, pero a causa de estar buscando otra opción, me quedé sin poder ingresar a la escuela durante un año. Mi madre estaba molesta conmigo, así que me encomendó los quehaceres del hogar, y es que ella tomó doble empleo porque estaba pagando un abogado para exigir al fin a mi padre que se hiciera cargo de nuestro gasto. Pasé prácticamente a ser la ama de casa, me encargaba prácticamente de toda la limpieza. Solo mi madre nos dejaba las comidas hechas, cosa que me parecía perfecto, pues aunque comenzaba a perder el miedo a la cocina, no se me olvidaba por completo mi encuentro con aquel ente. Y es que aun cuando no tuviera que hacer de comer, no me salvaba de acercarme a la cocina, pues en más de un día por semana tenía que lavar una montaña de trastes sucios, así que trataba de realizar esta actividad hasta que hubieran llegado mis hermanos de la escuela, y siempre les pedía que me acompañaran mientras los lavaba. Una vez me ocurrió que cerca de las 12:30 de la mañana comencé a escuchar como si hubiese alguien en la cocina. Como en varias ocasiones, mis hermanos entraron a la casa por allí, y es que la cocina tenía una puerta que daba a un jardín, que a su vez daba a la calle. Pensé que alguno de los chicos había llegado, así que en voz alta les dije que me esperaran allí, pues tenía trastes que lavar. Me acerqué a la cocina y al no encontrar a nadie, intenté echarme hacia atrás, pero ante mis ojos los cajones de las alacenas se abrieron por sí solas. Luego escuché una voz que decía mi nombre. Se escuchaba lejana y sobre la pared, como si hubiese alguien dentro de los tubos de desagüe. En ese momento decidí salirme de la casa y esperar a mis hermanos en el jardín de la entrada. Intentaba no mirar en dirección hacia la casa, pues en mi mente imaginaba encontrarme de nuevo con aquel ente de piel blanca. Mis hermanos llegaron y al ver mi rostro pálido y asustado, me preguntaron qué sucedía. Les conté lo que acababa de vivir en la cocina, pero como era de esperarse no me creyeron. Fabricio bromeó diciendo que seguramente había visto a la bruja que vivía allí antes, y Rosenda se rió, diciendo que era solo mi imaginación. A pesar de sus bromas, decidieron acompañarme de regreso a la cocina para demostrarme que no había nada extraño. Al entrar, todo parecía normal. Los cajones estaban cerrados y no se escuchaba ninguna voz. Mis hermanos comenzaron a burlarse de mí, asegurando que mi miedo era producto de historias inventadas. Pero en ese momento, la puerta de la alacena se abrió con fuerza, y todos nos quedamos boquiabiertos. De ella salió un viento frío y escuchamos la misma voz que antes. Decía mi nombre y pronunciaba palabras incomprensibles. Mis hermanos, ahora asustados, se agarraron de mi brazo. Los llevé a la sala, donde mi madre tenía un enorme crucifijo que se trajo de Italia. En ese momento Rosenda se sinceró y nos contó haber visto a la entidad, pero no en la cocina, sino en el baño. Mi madre nos tenía una tina de plástico y aunque nos prohibía usarla porque gastaba mucha agua, a veces era un poco flexible con sus órdenes. Así que un día que Rosenda estaba enferma, mi madre le dio permiso de meterse un rato a la tina, pues así se le bajaría la fiebre.
Recuerdo que aquel día me encontraba ocupada tendiendo ropa mojada en el patio, por lo que no me di cuenta de lo ocurrido. Pero Rosenda nos contó que calentó algo de agua en una olla, para mezclarla con agua a temperatura ambiente de la llave. Pero cuando fue a la cocina por la olla, de regreso al baño, vio a alguien metido dentro de la tina. Ella pensó que se trataba de uno de nosotros, por lo que recorrió la cortina. En ese momento dijo haber visto a esta bruja de piel blanca, con los dientes podridos. Fue tal impacto de Rosenda que dejó caer la olla con agua caliente quemando sus pies. Una vez que terminó su relato, le reclamé por no haberme creído, siendo que había visto algo similar a lo que yo vi. Luego mi hermano menor Giancarlo pasó a contar otro encuentro similar. Él la vio cerca de su habitación. Mi madre nos dividió entre hombres y mujeres, así que él no dormía en la misma habitación que yo. Ocurrió mientras doblaba su ropa. Al sacar el cesto de nuevo hacia el pasillo, algo le tomó del brazo. Según él, la mano se veía muy huesuda y de un color de piel casi transparente. Mi hermano dijo que no podía gritar, pero que él la vio como si fuera una viejita, e incluso habló con él. Le dijo que si iba con ella, le regalaría galletas y una pelota. Él forcejeó y corrió fuera de la casa hasta encontrarse con mamá. Sentí mucho coraje de que cuando yo les platicaba este tipo de situaciones, todos se negaban a creerme, siendo que también les ocurrieron situaciones parecidas. Así que una vez que estuvieron tranquilos, los cuestioné sobre por qué decidieron mentir, pero ellos me dijeron que realmente no lo sabían. Incluso Rosenda dijo no recordarlo, pues desde ese día sentía que no podía mantener la concentración y mucho menos recordar algunos hechos del día a día. La verdad quedé muy confundida, incluso llegué a pensar en que realmente no les ocurrió nada de lo que acababan de contar y solo lo inventaron para mantener empatía conmigo y con los sucesos que acabamos de presenciar. El caso es que decidimos hablar con mi madre, quien aunque dijo no creernos, comenzó a buscar otra casa donde ir a vivir, y es que para esto la demanda contra mi padre ya había procedido. Entonces mi padre vino a visitarnos, se quedó cerca de un mes, compró una casa y la registró a nuestro nombre. Todo este tiempo no ocurrió nada extraño, y mi padre quiso compensar todo el tiempo que se alejó de nosotros. Al final fue lo mismo, mi padre volvió a irse de México, pero esta vez dejando una cuenta a nuestro nombre, donde nos depositaba dinero mes con mes. Esto nos trajo buena estabilidad y me permitió a mí asistir a una escuela privada. Pasó el tiempo y nos olvidamos del asunto. Llegó la fiesta de cumpleaños de mi hermano más pequeño. En esta ocasión mi madre quiso celebrar a lo grande, así que contrató un show de payasos, a un mago y una persona que preparaba snacks para los niños. Todos mis hermanos estaban muy felices como no los había visto en años. De mi madre ni hablar, se desvivía por atender a parientes y amigos, aunque parientes no teníamos muchos realmente. Solo un par de tías y unos primos de parte de mi padre, quienes sí tenían bastantes hijos. Yo por mi parte, aunque feliz, me sentía estresada porque me tocaba mucho trabajo atendiendo personas. La fiesta se prolongó demasiado y muchas personas se fueron sin haber partido el pastel. Y es que a mi madre se le ocurrió realizar la fiesta en martes, en mitad del mes. Para cuando se partiría el pastel, prácticamente solo quedamos mis hermanos y algunos primos. Como se empezó a nublar y amenazaba con llover, decidimos recoger todo. Para este punto, los señores que contrataron para los snacks ya se habían ido, lo mismo el payaso y el mago. Mi madre puso la cafetera y me ordenó servirles un vaso de leche a los niños. Entonces estaban todos los niños a la mesa. Al frente estaba el pastel con 10 velas y a sus espaldas una ventana que daba al jardín. Antes de encender las velas, mi madre nos pidió esperar unos minutos. Se metió a su habitación y regresó con una caja. Abrió la caja y extrajo una cámara fotográfica. Nos dijo que la compró esa misma mañana. Ahora sí le encendimos las velas a mi hermano y apagamos las luces. Mi madre tomó una fotografía antes de que apagaran las velas, y justo después de que apagaran las velas y encendieran las luces, se le cayó la cámara de las manos. Se le puso la cara pálida y comenzó a temblar. Mis hermanos y demás niños no entendían qué era lo que ocurría, y es que mi madre hizo que en ese momento pasáramos todos a la sala. Mi madre se tumbó en un diván, nos puso a echarle aire, parecía que iba a desfallecer.
Mi madre dio por terminada la fiesta y nos mandó a la cama, sin antes acompañarla a rezar un rosario. Recuerdo que esa noche, mientras intentaba dormir, escuché a mi madre arrojando agua bendita por toda la casa y también la escuché llorar, cosa que me partió el alma. Como a las 3 de la madrugada, fui a verla a su habitación y la encontré con toda la cara torcida. Se veía bastante mal. En ese momento llamé a una de mis tías, que se encargó de enviar una ambulancia al coto en el que vivíamos. A mi madre le dio una embolia esa noche. Mi tía se hizo cargo de nosotros, pero al menos yo no me despegaba de mi madre. Casi por lo regular cada tarde estaba con ella en el hospital. Nos fuimos a la casa de mi tía, pues según ella nos contó, fue voluntad de mi madre que no nos quedáramos más en esa casa. Yo cada noche antes de dormir me preguntaba sobre lo que habría visto mi madre durante la fiesta de cumpleaños. No estaba segura, pero casi podía jurar que era la bruja, aunque no tenía sentido, pues no era la misma casa donde mis hermanos y yo fuimos testigos de ella. Entonces pensé que si mandaba a revelar el rollo de la cámara, sabría qué fue aquello que ocasionó la embolia a mi madre. Así lo hice. Bajo el pretexto de limpiar la casa, le dije a mi tía que acudiría a la casa. Y en verdad hice el aseo, pero también tomé la cámara, que aunque estaba quebrada, tenía el rollo fotográfico intacto, así que lo saqué y guardé en mi bolso. Aquel día, mientras lavaba la montaña de trastes que estaban desde el día de la fiesta, comencé a sentir mucho frío y sentí este estado en el que se agudizan los sentidos, como cuando presientes que algo malo va a ocurrir. Encendí la radio para darme valor, pues aún no llevaba ni la mitad de los trastes lavados. Fue un error encender la radio, pues comenzó a cambiar su sintonización por sí sola. El sonido no era como cuando se pierde la señal, sino que se cambiaba entre estaciones, cosa que era difícil en ese entonces, cuando los aparatos eran todos analógicos y no digitales. Para cambiar la frecuencia de la radio, tenías que mover manualmente la perilla. Corrí a intentar desconectar el aparato, pero en ese momento se sintonizó pura estática. Desconecté la radio y todo quedó en un silencio profundo. Intenté hacerme entender que lo que había visto en nuestra antigua casa no podía perseguirnos hasta acá, mucho menos porque la casa que compró mi padre para nosotros era completamente nueva. Reuní el suficiente valor como para pararme a seguir lavando los trastes. Cuando estaba por terminar, comencé a escuchar el mismo sonido que noté aquella noche en la otra casa cuando bajé al refrigerador. Parecía alguien asfixiándose. Me eché hacia atrás, intentando no mirar en dirección a la pequeña ventana frente a la cocina. Escuché claramente como una voz me decía que si me había olvidado ya de ella. No soporté estar ni un segundo en la casa y salí corriendo, sin echar llave a la puerta. Por suerte no olvidé el rollo fotográfico y lo llevé a unas farmacias que contaban con laboratorio de revelado. Mi madre salió pronto del hospital, pero su recuperación tardaría mucho más tiempo de lo que pensábamos. Entonces nos necesitó aún más. Yo me entretuve tanto llevando las tareas del hogar que me olvidé por completo del revelado del rollo fotográfico. Fui a recoger el rollo. Hubiera preferido que se dañara, pues lo que vi, lo que enseñé a todos es tan terrible que aún hoy, después de casi 40 años, no logro sacarlo de mi mente. Decidí abrir el sobre durante una cena en la que estaba junto a todos mis hermanos. La última foto en ser revelada mostraba lo siguiente. Estaban mis hermanos sentados a la mesa, frente al pastel y detrás de ellos la ventana, y en la ventana estaba parada la mujer albina, con sus ojos ensangrentados y su sonrisa que mostraba los dientes podridos. Todos vieron la foto, incluso mi tía, que no soportó verla y decidió quemarla inmediatamente. Luego mandó bendecir la casa y acudió ella misma a lavar de cabo a rabo con amoníaco, pues decía que era la única manera de alejar las malas energías. Yo le conté a mi tía todo lo que nos ocurrió desde que vivíamos en la casa anterior, cómo abrimos estos alajeros que mantenían como trozos de carne dentro, y cómo mi madre no quiso creernos a nadie acerca de lo que estaba pasando. Entonces mi tía nos dijo que el problema no sería la casa en cuestión, sino que esta energía contenida en los alajeros, que ella creía sería parte de una bruja que vivió hace ya muchos años, intentaba apoderarse del cuerpo de uno de nosotros para seguir viviendo. Mi tía nos realizó una serie de rituales de curaciones,
que al menos a mí sí dieron resultado, aunque durante todo el proceso padecí terribles pesadillas, en las cuales aquella bruja me tenía encerrada en un sótano del cual no podía escapar. Al final, las pesadillas cesaron, y aunque mi madre se recuperó, nunca más volvimos a mencionar el tema, pues cada que lo tocábamos, ella comenzaba a temblar tal y como si tuviera Parkinson. A veces pienso que mi madre vio algo aún más terrible que esa misma fotografía, algo de lo que jamás se atrevió a hablar con ninguno de nosotros, y que fue un secreto que se llevó a la tumba. El último departamento. Conocí a Amanda por pura casualidad, tal vez por cosas del destino. El caso es que vi un anuncio en una de esas páginas de ventas de cosas usadas. Siempre he sido fan de usar ropa vieja. Amanda vendía sacos y trajes usados para caballeros por internet. Como ella no contaba con una tienda física, nos citamos para vernos en una plaza concurrida en Bogotá. Era una chica un poco más alta que yo, morena y de apariencia atlética. Yo soy más bien fornido, muy ancho de hombros y espalda. El saco que le solicité no me quedó, así que me pidió que le acompañara a su departamento, pues allí guardaba otros modelos de varias tallas más grandes. Llegué entonces a una de las zonas más antiguas en Bogotá, un lugar al cual antes de conocer a Amanda no me atrevería a visitar de noche. Durante el traslado íbamos hablando de todo y salió el tema de que necesitaba ese saco para una conferencia que daría el mes entrante, porque estrenaba un libro nuevo. Mi nombre me lo reservo, pero trabajo como escritor para un periódico local. Además, en mi tiempo libre escribo novelas y en aquel tiempo estrenaba mi segunda publicación. A Amanda le pareció bastante interesante mi profesión, así que comenzamos a hablar sobre leyendas urbanas y temas paranormales. Vivía en pleno corazón de ese barrio antiguo. Una reja de acero impedía el acceso a unas escaleras que te llevaban a los departamentos en los que ella vivía. Ese primer día me pidió esperar en la calle. Me quedé mirando entonces hacia la callejuela, donde existían varios bares con conceptos bastante llamativos. Vi también cómo muchas personas entraban por las escaleras. Imaginé que el complejo habitacional debería ser bastante grande. Una de las personas que entraron por la escalera llamó mucho mi atención, ya que se le veía la piel bastante arrugada, tan arrugada que parecía sangrar entre los pliegues que formaban esas arrugas. También llevaba maquillada la cara. Al parecer el señor se dedicaba a ser payaso. Cuando se bajó Amanda, trajo varias bolsas con distintos trajes. Todos eran de mi talla, pero le compré uno cuadrado de color gris oscuro. Después de haberle pagado, solo por pura inercia, le pregunté si no deseaba ir a beber una cerveza conmigo. Pensé que me diría que no, pues es raro que un desconocido te invite a algo la primera vez que te ve. Sin embargo, para mi sorpresa, ella dijo que sí. Así que terminamos yendo a un bar muy cercano a su casa. Me contó que acababa de acondicionar su departamento para estudio de tatuajes. Me enseñó su trabajo, que por cierto era bastante bueno, aunque no soy fan de tatuarse la piel. Yo le pregunté si no sentía que era abrumador vivir en medio del ruido y el alboroto de un barrio como ese. Ella me contestó que sí era un poco abrumador, pero que no viviría en ningún otro lugar, pues amaba estar en la ciudad. Nos dejamos de hablar alrededor de 15 días y como a mí ella me agradó mucho, la volví a invitar a salir. Después de esa salida sentimos mucha química entre los dos y terminamos en un noviazgo. Pasó un mes para que ella me invitara a su departamento y cuando lo hizo, se puso en evidencia que le avergonzaba un poco el lugar en el que vivía, pues según ella era un edificio bastante viejo y descuidado, y en realidad se trataba de una vecindad. Yo le dije que el sitio me parecía fantástico, pues a pesar de estar descuidado, mostraba una arquitectura estilo colonial. Además había decorado su departamento de manera fantástica, se veía bastante gótico. Pasé muchos fines de semana junto a ella. Algo que teníamos en común era que no teníamos muchos parientes ella y yo. Yo solo tenía una tía, hermana de mi madre, quien me cuidó desde pequeño y ella era huérfana, así que si los fines de semana no íbamos a mi estudio, la pasábamos en su departamento. Un día por la tarde que fui a buscarla, me encontré de frente al hombre con el maquillaje de payaso. Intenté saludarlo, pero el hombre me ignoró y pasó de largo.
Caminó por el pasillo hasta meterse en el último departamento. Por simple inercia, me dirigí hasta la puerta por donde entró aquel extraño sujeto. El departamento en el que entró se veía bastante deteriorado. Una capa de polvo cubría cada parte de la puerta y la ventana en él, además de tener un par de vidrios rotos. Como era domingo y estaba todo en silencio, intenté escuchar dentro. Entonces oí una risa como macabra, así que preferí alejarme de allí, pues no sabía si el inquilino sería una especie de esquizofrénico o padecía algún trastorno. Cuando llegué con Amanda, la encontré ocupada realizando un tatuaje en la espalda de una chica. No quise interrumpirla, así que me quedé sentado en un sofá. Una vez que había terminado, destapamos un par de cervezas. Luego le pregunté acerca de su vecino con maquillaje de payaso. Amanda abrió mucho los ojos y, sorprendida, me dijo que no tenía ningún vecino como ese, que de hecho el departamento del fondo, el último, llevaba ya al menos 8 años desocupado. Yo le juré haber visto a este hombre, pero ella se aferró acerca de que en el edificio no había nadie parecido a un payaso, además de que la mayoría de inquilinos eran personas jóvenes. Aquella tarde nos ocupamos viendo una película, pero yo no podía sacarme de la cabeza la imagen de aquel payaso. Estaba seguro de haberlo visto, y no creía que se tratara de un fantasma. Ya en el pasado he visto espectros, pero aquel hombre se veía demasiado real. Entonces insistí en hablar acerca de aquel payaso. Amanda, enfadada, me pidió que le acompañara al departamento y que a ver si después de corroborar que dentro estaba totalmente vacío, me convencía de que no era posible que alguien viviese allí. Fuimos entonces de vuelta a ese departamento. Amanda, aprovechándose de la falta de un vidrio en la puerta, abrió la cerradura por dentro. Entramos y, tal como ella lo dijo, el departamento estaba casi vacío, a excepción de uno que otro mueble en ruinas. El lugar era demasiado pequeño y no contaba con baño propio. Según Amanda, así eran antes todos los departamentos, pero en la actualidad cada uno de estos contaba con su propio baño. El departamento en sí eran 2 pequeños cuartos, uno de estos con una cortina y detrás, como congelado en el tiempo, un bellísimo tocador, lleno con maquillajes cubiertos de telarañas y polvo, un espejo roto, y frente a este reflejaba un pequeño asiento, y sobre él, un pequeño muñeco de ventrílocuo. Llevaba un traje de estilo renacentista y el rostro pintado como un arlequín. El muñeco era algo aterrador, sobre todo la expresión de su cara, pues daba la impresión de mantener una sonrisa perpetua. Sus dientes y cabello eran demasiado realistas, no tenía ojos. Yo encontré mucho parecido en el maquillaje de esa marioneta con el hombre que juraba haber visto entrar allí. Le dije a Amanda que el maquillaje de ese muñeco era idéntico al del hombre que vi entrar allí. Pero ella no me respondió, simplemente volteó los ojos. Salimos de ese lugar dejando todo intacto y no volví a mencionar el tema. Pasamos juntos un mes y la relación avanzó aún más. Yo prácticamente me mudé con ella, pues había semanas en las que ella me pedía que no la dejara, porque sentía miedo en la noche, aunque nunca mencionó a que le tenía miedo. Seguido en las noches, la escuchaba quejarse en sueños. Parecía como si algún trauma se hubiera metido en lo más profundo de su ser. Cuando esto ocurría, solía abrazarla. Una noche lluviosa nos quedamos dormidos. Cerca de las 3 de la madrugada comencé a escuchar cómo caía una gotera en el cuarto, pero no quise prestarle atención. Entonces comencé a soñar. En mi sueño escuchaba que alguien tocaba la puerta y como Amanda estaba ocupada, yo atendía y al abrir no encontraba a nadie, pero escuchaba una mezcla de risa con llanto. No sabría cómo explicarlo, pero el sonido era en verdad siniestro. Después de escuchar ese sonido, entré en la casa y volví a cerrar la puerta. Segundos después tocaron con más insistencia. En esta ocasión, Amanda me acompañó a la puerta. Entonces encontrábamos el muñeco de ventrílocuo, con media cabeza rota. En eso, el muñeco se ponía de pie y comenzaba a llorar agarrándose la parte de la cabeza que le hacía falta. En ese instante me desperté, ya era de día, y para mi sorpresa tocaron a la puerta con mucha fuerza. Amanda se puso de pie y atendió la puerta. Eran unos vecinos que le venían a invitar a la fiesta de cumpleaños de 2 niñas que eran gemelas.
La fiesta se celebraría afuera, en el patio y pasillo de los departamentos. Amanda me dijo que solían hacer buenas fiestas allí, que ella ya había estado en un par de ellas, y prácticamente todos los vecinos cooperaron para pagar estas celebraciones. Decidimos asistir, aunque realmente no sabíamos qué haríamos en una fiesta infantil siendo una pareja sin hijos. 2 días previos a la fiesta, Amanda me presentó a un hombre de 45 años, que llevaba prácticamente toda su vida viviendo en la vecindad, lo mismo que su familia de 3 generaciones atrás. Amanda deseaba que conociera a este hombre, que se llamaba Julio, pues ella le contó acerca de mi encuentro con el payaso en el último departamento. Resultaba que Julio, siendo niño, se enteró de una historia que le contó su abuelo. La historia trataba acerca de un hombre que era presa de todos los vicios, que en su juventud fue heredero de una gran fortuna, que despilfarró, perdió propiedades, perdió autos, negocios, y como es de esperarse cuando se tienen amigos por conveniencia, nadie estuvo con él cuando se quedó en la calle. Así fue que aquel hombre cayó a la vecindad, donde a lo único que pudo dedicarse fue a la payasada, aunque no fue su única actividad, pues las personas murmuraban que solía reunirse con algunas brujas durante las noches, esto para poder recuperar su fortuna de forma mágica, cosa que obviamente no ocurrió, y lo único que logró fue degradarse cada vez como ser humano. Siempre lo veían borracho, bebiendo en las calles. Poco a poco también hubo rumores acerca de que aquel hombre hizo tocamientos indebidos a mujeres. Julio no estaba seguro si esto solo era un rumor o había sido cierto, pero lo que sí ocurrió fue que se ganó el desprecio de todas las personas que lo llegaron a conocer. Interrumpí a Julio para preguntarle si sabía si el hombre en cuestión también poseía un muñeco de ventrílocuo. Julio guardó silencio un par de segundos, luego continuó diciendo que sí, que los últimos años de su vida viajaba con un muñeco de ventrílocuo hasta las ciudades más cercanas y al centro durante los días festivos. Según Julio, nunca nadie supo cómo murió aquel hombre, solo existían rumores. Algunos decían haberlo visto arrojarse a un río, otros decían que se encerró en una estación de electricidad, y otros juraban haber visto como un demonio salía del espejo en su tocador para llevarlo en vida al infierno, a pagar por sus pecados. La historia de Julio me parecía bastante interesante. Desafortunadamente no pudo darme más detalles acerca de ello. A él le parecía interesante que aún siguiera aquel muñeco en su departamento, lo mismo el maquillaje. Enseguida nos pidió que le mostráramos lo que encontramos en el departamento. Regresamos a ese lugar, pero el muñeco de ventrílocuo ya no estaba, solo el maquillaje y algo más, algo de lo que no me percaté en mi primera intromisión a este departamento. Era una pequeña fotografía de un payaso que no se parecía al que yo había visto. Este era joven, llevaba un sombrero con forma de cono y su expresión era triste. Llevaba un palo al hombro, con una manta a modo de bolso amarrada en la punta, tal como lo haría un vagabundo. Julio miró alrededor y luego nos dijo algo así, como que toda leyenda urbana contenía su grado de verdad, y que fuese cual hubiese sido la verdad de aquel triste payaso, debió de ser de los más aterradora para mantener alejadas a las personas durante décadas. Aquel día, Amanda comenzó a creer que en verdad había visto a aquel hombre pintado de payaso. A partir de que aceptó creerme, sus pesadillas empeoraron a tal punto que me pedía que no le dejara sola ninguna noche. Otra cosa que le ocurrió fue que desarrolló una fobia incontrolable a los payasos. Si encontrábamos a uno de ellos en alguna plaza, siempre me pedía alejarnos, o si salía uno en televisión, cerraba los ojos y me decía que cambiara de canal inmediatamente. Se llegó la fecha de la fiesta infantil. Afortunadamente no contrataron a ningún payaso, solo a un mago y unas chicas que pintaron las caras a varios niños que fueron invitados. Hubo de todo tipo de comidas y de dulces. Amanda y yo bebimos varias cervezas. Aunque ni ella ni yo deseábamos tener hijos, los niños solían seguirnos mucho, así que en aquella fiesta hicimos amistad con los hijos de varios vecinos. Durante la fiesta escuché a un par de niños decir que vieron un payaso en el patio trasero del edificio. Según ellos, llevaba un muñeco que hablaba solo.
Amanda se quedó totalmente pálida, pero lejos de perder la cabeza, fue a buscar a los padres de esos niños para preguntar si habían contratado algún show sorpresa. Los padres de los niños se asustaron bastante, así que acudieron al lugar donde decían haber visto al payaso, y como era de esperarse, no encontraron a nadie, pero sí escucharon una voz chillona y burlona, tal como lo fingiría un payaso. Este evento no detuvo la fiesta, solo se les impidió a los niños alejarse del patio principal, y es que en verdad no existía prueba alguna de que algún maniático estuviera rondando la fiesta. Amanda y yo decidimos no pasar la noche en su departamento, no tanto por lo que había ocurrido con los niños, sino porque ni a ella ni a mí nos gustaba desvelarnos, y según me dijo Amanda, las fiestas se prolongaban bastante allí. Aquella noche, Amanda por fin se atrevió a contarme sobre el porqué de sus terrores nocturnos. Resultaba que cuando era niña y vivía en un orfanato, durante una festividad que no recordaba bien si se trataba del Día del Niño o si simplemente fue una de esas ocasiones en las que las empresas llevaban donaciones, pero el caso fue que mientras todos se divertían con un show de botargas, ella se escabulló hasta una de las habitaciones de las niñas, y estando allí, vio a un hombre vestido de payaso realizando un acto indebido con una de las compañeras del orfanato. Mientras me contaba esto, la voz le temblaba, se veía que le costaba seguir hablando, así que le dije que estaba bien si no seguía contando ese acontecimiento traumático. Ella negó con la cabeza y continuó contándome que lo que más se le quedó grabado en la cabeza fue el cabello de aquel hombre, de quien me juraba no llevaba simplemente una peluca, sino que se había dejado crecer 3 mechones de cabello, que de tan sucios estaban levantados, además de estar pintados de rojo, y el resto de la cabeza estaba calva y cubierta por granos. Imaginé a aquel hombre como al ser más repulsivo sobre la tierra. La abracé y ella me hizo a un lado. Me dijo que esa era la razón de por qué tenía terrores nocturnos y por la cual le daban miedo los payasos. Yo no quise volverla a abrazar, solo me quedé allí escuchando. Después de que me contara aquel terrible relato, cayó en profundo sueño, como jamás antes la vi. Para mí, fue como si ella se hubiera liberado de una terrible carga. En cambio, aquella noche tuve otra pesadilla nuevamente. En este sueño, después de seguir al hombre vestido de payaso, llegaba nuevamente a ese departamento y enseguida comenzaba a escuchar el llanto de varios niños pequeños. Siguiendo este sonido, llegué hasta la parte donde encontramos el tocador. En eso me daba cuenta de que detrás de las cortinas en el fondo había una especie de puertecilla. La abría y encontraba muchas fotografías con maldiciones escritas por detrás. En ese momento, intentaba salir del departamento, pero la puerta desaparecía de mi vista, y por más que gritaba pidiendo ayuda, nadie respondía a mi llamado y al contrario, escuchaba esa risa chillona. En eso desperté casi gritando. Por suerte Amanda estaba tan profundamente dormida que ni se quejó de mis gritos. Pasaron los días y Amanda comenzó a evitarme. La verdad, jamás me ha gustado ir detrás de nadie, así que la encaré directamente, preguntando si algo andaba mal, pero ella me dijo que simplemente se sentía indispuesta. No quise buscarla nuevamente y preferí dedicarle más tiempo a mi trabajo, y con el poco tiempo que me quedaba me iba a deambular por la plaza, pues al menos en Bogotá cada día pasan cosas extraordinarias. Desgraciadamente en los días concurridos comencé a notar a cierto personaje entre la muchedumbre. Era ese anciano vestido de payaso. Al principio ni siquiera lo noté, creí que era uno de tantas personas sin hogar que echan mano de cualquier opción que les queda para ganar algunas monedas. No obstante, después de verlo, noté esas arrugas en su piel que sangraban, y esa mirada era inconfundible. Se trataba del hombre que vi en la vecindad donde vivía Amanda. El hombre me echaba una mirada de desprecio las primeras veces que lo vi. Intenté hablarle, pero el payaso se perdía entre la multitud. Otro día lo encontré sentado en una banca junto a una fuente. Traía ese muñeco de ventrílocuo y vi perfectamente cómo entretenía a todas las personas del público, haciendo una burla con mi nombre y con mi historia con Amanda. En su acto declaraba que a mí me habían engañado, que había sido utilizado solo como un medio para que ella consiguiera algunos electrodomésticos que le faltaban
y que ahora ella dormía con Julio, su vecino, y que juntos me habían embrujado. He de confesar que para esto ya me encontraba mal emocionalmente. Solía beber al menos una botella de vino tinto al día, pero juro por Dios que lo que presencié no fue obra del alcohol o de un delirio. Entonces vergonzosamente he de aceptar que la primera vez que me encontré con ese payaso burlándose de mí, había bebido de más y, con la sangre caliente por el alcohol, me le arrojé encima, intentando callarlo. Pero ese payaso, a pesar de su edad, era bastante rápido y siempre salía huyendo. Cuando preguntaba a las personas a dónde se había ido el payaso, me respondían que allí no había ningún payaso. Un día por la mañana, Amanda me mandó un mensaje. Me pedía urgentemente que la visitara. Mi orgullo pudo más, así que no acudí al primer llamado. Sin embargo, al pasar varios días, sus mensajes fueron cada vez más insistentes, y después, una semana pasada, su último mensaje acudí a verla. La encontré totalmente pálida, tal como si hubiera visto un muerto. Sin mediar palabras, apuntó a un paquete que estaba sobre su mesa. Me dirigí de inmediato a ver de qué se trataba. Era el muñeco de ventrílocuo. El paquete no tenía remitente, ni ningún otro indicio del lugar de donde había sido enviado. Cuando al fin pude hablar con ella, me confesó todo. Tal como lo dijo ese payaso, ella tuvo varios encuentros con ese tipo Julio. Obviamente, no acepté volver con ella, pero le ofrecí intentar resolver el misterio acerca de ese paquete. Ella estuvo de acuerdo y me pidió alojamiento en mi departamento, petición a la que me negué, pero le ofrecí llevarme el muñeco y deshacerme de él. Me deshice del muñeco, arrojándolo a un contenedor de basura junto al tren. Aquella noche me dormí temprano, pero cerca de las 5 de la madrugada recibí una llamada. Era Amanda. Me decía que había visto al mismo payaso que yo, y que en ese mismo momento se encontraba riéndose de ella en la entrada de su departamento. Yo, burlándome de la situación, le dije que llamara a Julio. Ella, casi llorando, me volvió a pedir disculpas, y me pidió que fuera a su casa esa noche. Me negué, y antes de colgarle, le prometí ir a verla en la mañana. Cuando llegué a su casa, timbré desde la puerta de entrada, ya que estaba cerrada la reja. Nadie atendió mi llamado, pero aproveché que iba entrando un chico en bicicleta para entrar. Tenía llave de su departamento, pero ya no de la entrada. Me acerqué a su puerta y toqué de inmediato. Mi llamado a la puerta no fue contestado, así que toqué 2 veces más. Un vecino abrió su puerta, y como lo conocía, le pregunté si no sabía si Amanda se encontraba en casa. A lo que el vecino me contestó que no la había visto salir en todo el día. El vecino se acercó a mí y me dijo al oído que en la noche había escuchado mucho escándalo, que Amanda gritaba de terror, y el vecino estuvo a punto de llamar a la policía de no ser porque su esposa fue a ver qué ocurría. Amanda le abrió la puerta y le dijo que todo estaba bien, que solo estaba pasando por una crisis, e incluso la invitó a entrar a su departamento. La mujer dijo haber visto que estaba sola, a excepción de un horroroso muñeco de ventrílocuo. En ese momento entendí la urgencia de mi presencia por parte de Amanda, pero no quise interrumpir al vecino, así que lo dejé continuar. En eso comenzamos a escuchar unas carcajadas viniendo del fondo del pasillo. El vecino y yo quedamos atónitos, pero acudimos a ver qué era lo que ocurría. Allí dentro estaba Amanda, sentada frente al tocador. Parecía que se había enloquecido. Tomándola de los hombros, la condujimos hasta su departamento. Allí pudimos hacerla reaccionar. Apenas me vio, me abrazó. Entonces le pidió al vecino que saliera y la dejara a solas conmigo. Entonces me explicó que el tal hombre Julio en verdad sabía más sobre el payaso, pues él mismo era descendiente de él y que realmente no se trataba de un simple ser humano. Luego no me quiso contar más, ni yo quise escucharla, pues aunque todo el asunto había sido demasiado raro, sentía muchos sentimientos encontrados y ya no deseaba estar con ella, así que le dije adiós. Con el tiempo me enteré de que hubo un par de desapariciones que llevaron incluso a la policía a investigar acerca del caso, además de que de Amanda se supo que era una practicante activa de la brujería. Por mi parte y a fortuna, no volví a encontrarme ni con ese payaso, ni con Amanda. Parque de diversiones. Soy ingeniero en electromecánica.
En mi carrera me ha tocado llevar a cabo varias construcciones y remodelaciones de parques de diversiones, en las cuales en más de una ocasión he sido testigo de sucesos extraños y paranormales, incluso objetos y evidencia de que la práctica del satanismo y brujería es más habitual de lo que uno creyera, sobre todo en casas de personas adineradas, quienes se empeñan en que el demonio mejorara su futuro, antes que respetar los planes de Dios. En una ocasión, al principio de mi carrera, se me asignó la remodelación de un parque de diversiones abandonado. Por cuestiones de privacidad, prefiero reservarme la ubicación exacta de este sitio, pero esto fue en un estado de provincia, en México. El lugar había sido en un inicio la atracción principal de un centro comercial, pues manejaba un concepto fantástico, dirigido especialmente a los niños. Recuerdo haber visto comerciales en la televisión local cuando era niño, pero como yo vengo de una familia muy pobre, jamás me llevaron mis padres. Desde el primer día que fui a sacar el presupuesto, no lograba entender cómo un lugar como ese pudo terminar en el abandono, si tenía todo cuanto uno podía desear siendo niño. Había un tren que realizaba un recorrido alrededor de la plaza y pasaba por sitios específicos del parque. Había todo tipo de juegos, carruseles, arcades y hasta contaba con su propio auditorio y zona de fiestas infantiles. No podía entender cómo un lugar así entró en decadencia, pues aparte de tantas atracciones, también estaba de paso en un lugar bastante céntrico en la ciudad. El resto de la plaza continuaba funcionando con normalidad. No obstante, se percibía como el abandono y la decadencia del parque de diversiones se filtraba a cada uno de los negocios exteriores, y es que eso es lo que aparentaba el lugar, pues el parque de diversiones se encontraba cerrado con malla de acero y tapada la vista con plástico negro. Ingresé por una zona donde se apreciaba el cruce del tren, ahora cubierto totalmente de polvo, pero en muy buen estado. Dos encargados de la plaza me mostraron cómo todos los juegos seguían funcionando, a excepción por algunas áreas que se encontraban totalmente clausuradas, pues se me informó que hubo problemas con la tubería, que ocasionó varios cortocircuitos en el cableado eléctrico, y era necesario mantener sin energía esas áreas. Atravesamos varios juegos hasta llegar al auditorio donde se celebraban las fiestas infantiles. Un sentimiento de melancolía se apoderó de mí al ver cómo sobre las mesas aún se conservaban varios sombreros, serpentinas y sobre la mesa principal, las cabezas de unos payasitos de plásticos. En eso llegamos a una enorme torre, donde se me explicó que se encontraba la central eléctrica, lo mismo que un circuito de cámaras que desde hacía mucho tiempo no funcionaban, y aunque habían contratado a varios técnicos, nunca lograban hacer que funcionaran al 100%. Yo tenía mis contactos por aquel entonces, así que pensé en llamar a uno de mis mejores amigos para que se encargara de este trabajo. En ese momento, después de evaluar la situación, firmé el contrato y comencé a trabajar de inmediato. Decidí formar un equipo de trabajo lo mejor que pude, y a la semana, después de realizar todo el trabajo de cálculos y de obtener todos los diagramas sobre los que íbamos a trabajar, para no molestar a los escasos locatarios que quedaban en la plaza, se nos pidió trabajar de noche. Esto no causó ningún problema, pues al ser un hombre de más de 40 años siendo soltero, suelo tener hábitos noctámbulos. Rápidamente establecimos un equipo de trabajo que avanzó a pasos agigantados y pronto tuvimos al menos un 75% del avance total. Desafortunadamente, siempre que inicia uno un trabajo, se suele subestimar el total del trabajo y el tiempo, así que llegamos a un punto donde el avance se detuvo, y con este atasco también comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Lo primero que pasó fue que varios trabajadores renunciaron de la noche a la mañana, y eran personas que ya llevaban trabajando conmigo en más de una obra. Eran hombres responsables que no botarían el trabajo así como así. No suelo hablarles a los trabajadores que hacen esto, pero en aquella ocasión sí se me hizo extraño que incluso un hombre a quien más confianza le tenía hubiese botado el trabajo. Su nombre era Ramiro. Cuando le hablé a Ramiro, después de disculparse, me contó una historia de lo más increíble, que en su momento consideré ridícula. Era algo así. Nos encontrábamos reparando el cableado donde se encuentra el auditorio, y al parecer todo iba bien, hasta que nos encontramos una especie de hongo. Este hongo apestaba y disolvía cualquier cosa que tocara su camino,
Intentamos retirarlo con varios químicos, pero nada funcionaba. Motivo por el cual decidimos retirar totalmente el material de construcción sobre el que estaba posado aquel hongo. Dejamos de lado el trabajo en esa área, y cuando regresamos nos encontramos con una anciana, con un suéter tejido de color azul, no llevaba zapatos, y tenía los pies negros y destrozados. Le ofrecí ayuda, pero cuando se me acercó, vi que la mujer tenía los ojos como de gato, y al acercarme más, noté cierto sonido parecido al de estos felinos, como una especie de ronroneo. Me alejé de ella, y aquella extraña mujer caminó lentamente hacia atrás, luego se metió por uno de los conductos de ventilación. Cuando intentamos retirar el hormigón donde estaba el hongo, notamos que éste se filtraba incluso a los ductos de ventilación por donde había huido la extraña viejecita. Entonces decidimos adentrarnos en uno de los conductos, y allí, iluminando con lámparas, descubrimos que el hongo era una plaga aún más grande de lo que se pensaba, pues los conductos estaban repletos de ella, y eso no fue lo peor, sino que descubrimos el cuerpo de una persona envuelta en esa masa de podredumbre y pestilencia. Según Ramiro y otros 2 trabajadores, aquel parque abandonado era el nido de una bruja. Yo en ese momento no le creí y decidí empezar a investigar por mi propia cuenta. Por lo regular, no echo mucha mano al cableado ni al trabajo manual, solo cuando checo que algo no va bien. Pero al haberme quedado sin trabajadores, contraté a un par de chicos y yo mismo dirigí la cuadrilla. Primero echamos a andar el antiguo tren eléctrico. Luego checamos todas las máquinas de videojuego del arcade. Estas ya las habían echado a andar y seguían en buen estado. Después nos dirigimos a un bello carrusel, que según se me dijo había sido importado desde Florencia, Italia. Todo funcionaba bien con el carrusel, solo hubo que cambiar un par de focos, además de que le hacía falta un caballo. Al día siguiente le pregunté al dueño sobre esta pieza faltante, pero él me dijo que no sabía, que muy probablemente faltarían varias partes debido al vandalismo, y aunque habían contratado seguridad privada en la sala, nunca duraban. Siempre tenían que estar rotando a los guardias. Retomando la investigación, ocurrió que nos metieron presión para terminar las reparaciones. Entonces ofrecí quedarme toda la noche trabajando, obviamente la paga era bastante buena. Fue entonces cuando yo mismo comencé a notar ciertas cosas raras. Para esto, no me había arrimado al auditorio y a los conductos de ventilación, pues si había algo realmente aterrador allí dentro, prefería dejarlo a lo último y avanzar con el resto del trabajo. Estábamos trabajando en una caja de fusibles, muy cercana al carrusel cuando de la nada se encendió. Esto no tenía explicación alguna, pues el carrusel se encontraba sin energía eléctrica. Aun cuando existiera un falso contacto, tendría que conectar los cables y subir el interruptor. No quise demostrar el miedo que sentía, pues no deseaba espantar a los hombres que seguían conmigo, así que simplemente les ordené apagarlo y les expliqué que tal vez existía otra fuente de alimentación de energía, que después lo investigaríamos. Uno de los muchachos me dijo haber visto a una anciana entre las sombras, pero en ese momento no le creí y le dije que prosiguiéramos con el trabajo. Cuando revisamos directamente lo que había ocurrido en el carrusel, notamos que alguien había conectado y levantado el interruptor, tal y como lo había pensado. Lejos de pensar que se tratara de algún fantasma o bruja, pensé en que tal vez alguna persona, algún socio o ex trabajador, no deseaba que se reinaugurara ese pequeño parque de diversiones. Entonces ordené a los trabajadores estar atentos si volvían a ver nuevamente a alguien rondando por allí o por el centro comercial. Aquella noche ya no volvió a ocurrir ningún incidente. Se llegó el tiempo de pasar al área donde se encontraba el auditorio. Encontré que el sitio estaba aún más asqueroso que la última vez que lo vi. Parecía que la plaga se había extendido hasta la zona de mesas y al escenario principal. Para esto yo había conseguido un compuesto que me recomendó un amigo que es químico farmacobiólogo. Puse a los trabajadores a rociarlo, mientras yo buscaba la fuente de aquella podredumbre. Llegué entonces hasta los conductos de ventilación. Regresé a la bodega donde guardábamos la herramienta. Tomé una linterna y un cuchillo. Cuando regresé, encontré a los trabajadores muy asustados, pues decían haber escuchado unos sonidos bastante extraños dentro de los ductos de ventilación. Según ellos era algo parecido al sonido de los gatos cuando desean aparearse.
Les dije a los muchachos que era muy probable que hubiese un gato allí dentro, y ese no era motivo para sentir miedo. Por eso les pedí que me acompañaran. El ducto principal se encontraba exactamente sobre el escenario del auditorio. Subí hasta allí y encontré todo cubierto por ese hongo maloliente. Encontré entonces aquello que asustó a los hombres anteriormente, pero no era un ser humano lo que estaba unido a las paredes, sino los restos de la pieza que faltaba del carrusel, solo que por la posición en la que se encontraba, era fácil confundirlo con una persona. Lo que sí noté fue el sonido al que se referían los trabajadores y supe por qué se asustaban. No sonaba tal cual a un felino, sino a algo más, algo que jamás había escuchado, y por más que lo deseara no lograría describir. No me dejé abrumar y al contrario, yo mismo me puse a lavar aquella área, pidiendo a los demás hombres que me trajeran todos los productos de limpieza, y ellos al verme tranquilo también comenzaron a limpiar los ductos. Sacamos el caballo del ducto y descubrimos cómo le habían rayado la cara y le dibujaron varios símbolos extraños, como estrellas y números sin sentido. Yo le entregué la pieza al dueño, quien nos mandó a pintarlo, pero antes, cuando lo vio, puso una mirada que demostraba un miedo profundo. Limpiamos los ductos y logramos deshacernos de la podredumbre. Avanzamos rápido, pero de vez en cuando volvíamos a ver aparecer este hongo. Ocurrieron un par de accidentes antes de terminar las restauraciones. Por ejemplo, uno de los trabajadores cayó de una escalera al estar acomodando unos cables. Otro se electrocutó gravemente. Con todo e incidentes, logramos completar el trabajo. Ya solo serían cuestiones estéticas para que se inaugurara. Todo salió mal en las primeras pruebas. Máquinas que ya se habían probado volvieron a fallar. El cableado que había sido repuesto por otro completamente nuevo. Estaba todo lleno de ese hongo. Incluso la persona que me contrató, a quien le fuimos mostrando el avance, quedó sorprendido de cómo todo se arruinaba por arte de magia. Yo me sentí como en medio de una maldición, pero lejos de perder la razón, preferí asegurar que todo estaba bien, pues mi primera hipótesis era que algún socio del dueño no deseaba que se abriera de nuevo el parque. Así que decidí tomar cartas en el asunto. Para esto yo enfrentaba una especie de sensación de paranoia. Había tenido problemas con un par de socios y familiares. Incluso descubrí una infidelidad por parte de mi entonces pareja. Me llevé un catre y unas cobijas a una torre del parque de diversiones. Luego instalé un circuito cerrado de cámaras. Esto lo hice sin decirle a nadie, pues sí había alguien que deseaba sabotear mi trabajo. Tendría que encontrarlo. Dormí un rato antes de que quedara vacía la plaza. Desperté cerca de las 11, entonces me puse a checar en la laptop las cámaras. Al principio todo iba normal, solo vi a un guardia de la plaza acercándose al parque de diversiones para encender un cigarro que muy probablemente no era de tabaco sino de cannabis. El hombre dio varias caladas, luego miró en dirección a uno de los juegos del parque y se echó a correr asustado. Entonces chequé otra cámara que mantenía cerca de esa zona. No vi nada, solo como si una especie de neblina se filtrara. Esto me asustó un poco, pues pensé que se trataría de humo. Mi mente suele buscar el peor panorama siempre para cualquier cosa, y en ese momento me imaginé que algo había hecho un cortocircuito causando un incendio, siendo esto aquello que asustó al guardia. Entonces me bajé de la torre, trayendo conmigo una lámpara, un extintor de mano y un aparato de electrochoque como arma de defensa. Llegué al punto donde se encontraba momentos antes el guardia y efectivamente encontré tirado su cigarro en el piso y algo más, un cartel y una vela de cumpleaños. En eso alguien me arrojó una pelota pequeña, de esas con las que se llenan las piscinas para que jueguen los niños. Alcancé a iluminar en dirección de donde había venido el pelotazo. Entonces vi a lo que me pareció un niño. Apenas verme, se echó a correr. Para esto, noté que sus pasos no eran los de un niño, pues se movía mucho más rápido que cualquiera, además de que sus piernas eran cortas, como las de una persona de baja estatura. Me puse a seguirle el paso, pensando que tal vez él era quien me estaba saboteando. Lo seguí hasta un laberinto hecho con toboganes que daban hasta varias piscinas de pelotas. Me metí dentro, pero ni de chiste podía entrar a los toboganes.
En lugar de eso, cerré muy bien el ingreso a ese juego, con una cadena y un candado que estaban allí tirados. Si el tipo estaba allí dentro, no saldría en toda la noche. En eso sentí nuevamente un golpe en la cara. Nuevamente fui golpeado por una pelota de plástico. En eso iluminé y vi a ese enano de espaldas. Por un segundo se giró, pero no alcancé a verle bien la cara, pues después de reírse de mí, se echó a correr nuevamente. Esta vez con dirección al auditorio. Lo perseguí y casi lo atrapo. Luego se agarró del ducto de ventilación, tumbó la reja y se metió dentro. A pesar de que los movimientos antinaturales de ese enano me dejaron impactado, era mayor mi rabia, así que iluminé dentro del conducto. Dentro no vi a este sujeto, solo ese hongo que por más esfuerzo que hiciera, no lograba eliminar por completo. En eso hice una rabieta y escuché de nuevo esa risa. Iluminando nuevamente el ducto, sacó la cabeza y pude verlo. Tenía una nariz puntiaguda, lo mismo las orejas, estaba completamente calvo y sonreía mostrando unos dientes puntiagudos. En eso el enano me dijo que me alejara de allí si deseaba seguir con vida, pues la bruja ya estaba harta de mí y no tardaría en presentarse. Como estaba sobre una pequeña escalera, de pronto sentí cómo se balanceaba. Este movimiento más el impacto de haber visto a esa criatura lograron hacerme perder el equilibrio y caí al suelo. Perdí el conocimiento durante unos minutos. Al despertar, encontré un folleto donde aparecía el rostro de ese enano. Las letras del anuncio ya no eran legibles, pero deduje que se había tratado de algún espectáculo que se llevó a cabo en aquel lugar. En ese momento cometí el error de no asociar todo a un evento sobrenatural. Y es que tanto el enano como lo que estaba ocurriendo, lo sentía y veía tan real, como si viera a cualquier persona. Lo que hice fue intentar hablar con los guardias de seguridad de la plaza. Conocí a 3 guardias. Uno de ellos era una mujer. Ninguno de los hombres quiso contarme nada acerca del parque de diversiones, ni siquiera al que grabé aquella noche. La guardia de seguridad que aceptó hablar conmigo, lo hizo solo con la condición de que le invitara a la cena. Compramos comida china y comimos en unas bancas que estaban frente a la estación del tren. Después de cenar y tomar un termo de 2 litros de café, ella comenzó a contarme que todo ocurrió cuando era más joven y trabajaba en la pizzería junto al auditorio. Muchas personas solían contratar payasos y diversos shows. La misma empresa poseía el contacto directo con algunos profesionales de este ámbito. Un día apareció una mujer ofreciendo su show de magia. Iba acompañada de un extraño hombre de baja estatura. La mujer llegó pidiendo trabajo. No iba contratada por nadie, pero decía trabajar solo por una propina. El entonces dueño del parque de diversiones solía ser bastante caritativo, así que le dio la oportunidad un domingo por la tarde. Ese día estaba a reventar porque se acostumbraba que aunque no celebrara alguna fiesta privada, se ofrecía un show de 1 hora y media. Cuando la mujer subió al escenario, todo salió mal, y esto ocasionó que a las personas no les gustara su show. La guardia de seguridad sintió pena por ella, pero en cambio los niños no. La abuchearon y comenzaron a arrojarle cosas. La mujer se enojó, se puso roja, entonces comenzó a comportarse de manera agresiva, atacando a cuanta persona se le acercaba. Entonces el encargo en turno mandó a 2 muchachos que trabajan de operadores en los juegos a que la sacaran de allí, pero cuando los chicos la agarraron, la mujer comenzó a sufrir un paro cardíaco y el enano que la acompañaba le lanzó una mordida en un muslo de los chicos, arrancando un trozo de carne. Luego, aprovechando la distracción, salió corriendo y no hubo nadie que lo detuviera, pues la gente al verle la cara manchada de sangre le sacaba la vuelta. A la mujer se la llevó la ambulancia, pero nunca se supo quién era ni de dónde había salido, lo mismo de su acompañante. A partir de ese fatídico día, una maldición cayó sobre el parque de diversiones. Primero, el parque fue foco de atención de funcionarios públicos corruptos, que aprovecharon el accidente para comenzar a extorsionar al dueño. Esto ocasionó que en más de una ocasión fuera clausurado. Luego comenzaron a ocurrir accidentes, y al final el dueño tuvo que pagar tanto dinero que decidió abandonarlo todo. Luego el lugar cambió un par de veces de dueños, pero ninguno había intentado abrirlo, solo el último que lo compró, quien resultó ser sobrino del dueño original, quien era la persona que me contrató.
Ahora todo tenía sentido para mí. En ese momento decidí enseñarle el cartel y la vela de cumpleaños. Ella observó el cartel y me dijo que la publicidad era precisamente la que llevó a aquella extraña mujer aquella vez. En cambio, la vela de cumpleaños no le encontró nada extraño. Bien pudo haber estado allí durante años. Luego le conté a la mujer acerca de mi incidente, como había visto a un enano que me arrojaba pelotas, su rostro burlón y como me dijo que la bruja vendría a por mí. La mujer pareció bastante asustada, tanto que de inmediato se puso de pie, se dispuso a irse, no sin antes sugerirme que me fuera de allí, que no era la primera persona que decía haber visto a este ser, del que ella estaba segura, no era un simple ser humano. Y acerca de la bruja, solo un guardia de seguridad la había visto, y ahora ya no trabajaba allí, sino que acabó en un hospital psiquiátrico. Vi cómo se alejaba la guardia de seguridad. Entendí por qué los guardias no se acercaban a esa área, sentían miedo. Yo, en cambio, continué hasta el final. La última noche que estuve en ese lugar, tuve la brillante idea de iluminar la torre con la vela de cumpleaños, misma que coloqué frente a un pequeño espejo en forma de concha. Para esto, había pasado un par de noches en las que nada había fallado. Incluso volví a mostrarle todo el trabajo al dueño, quien con una sonrisa en el rostro me felicitó. Luego me entregó la cabeza del caballo que hacía falta en el carrusel y me encomendó tirarla lo más lejos posible. Yo no había tirado la cabeza del caballo y la cargaba conmigo aún. Puse a 3 de los chicos que aún trabajaban conmigo a realizar las últimas pruebas mientras yo supervisaba todo desde el circuito cerrado, viendo los videos desde mi laptop. En eso, noté algo en el reflejo de la vela. Era como si del humo de la vela formara rostros humanos, demasiado nítidos tras el espejo como para pensar que todo era obra de la mente, que siempre busca encontrar rostros donde no los hay. Asustado, apagué la vela. Mientras esto ocurría, escuché un grito. Miré las cámaras y me encontré con que allí, junto al carrusel, se encontraba la bruja. Bajé rápido, pero todo estaba tranquilo. Incluso los muchachos estaban como si nada. Cuando les dije que había escuchado un grito, ellos me dijeron que era mi imaginación, que aún estaba resentido por mi último incidente. Al ver que ya nada había fallado, regresé a sacar mis cosas de la torre, pero alguien más ya estaba esperándome. Lo último que recuerdo fue verla a ella junto a ese enano. Ella cargaba la cabeza del caballo y el enano la vela del pastel. Perdí el conocimiento. Desperté en el hospital. Por mucho tiempo guardé silencio sobre esta historia, pues pensaba que nadie lo creería. Abrieron un par de veces el parque solo para fiestas privadas, pero al final terminaron por vender todo por partes y construir más locales en el área donde se levantaba. Yo por mi parte jamás me he vuelto a topar con esa bruja por buena fortuna mía, pues tanto el rostro de ella como el de ese enano son imágenes que aún hoy en día no logro sacar de mi cabeza. La bruja del pueblo. Con motivo de haber alcanzado la mayoría de edad, decidí realizar un viaje a un poblado remoto en medio de la Sierra Madre Occidental, actividad que deseé realizar siempre, pero que desafortunadamente no podía permitirme, ya que mis padres eran demasiado estrictos y nunca me permitían realizar actividades más allá de ir a la escuela y después trabajar en la panadería de mi padre. Yo siempre me sentía asfixiado de vivir en una ciudad como lo es México. Me enteré gracias a un amigo de este pueblo cercano a la costa de Jalisco, que parecía una cápsula del tiempo, y se veía tal cual, si aún perteneciera al virreinato de la Nueva España. El nombre me lo reservo, pues lo que menos quisiera sería hacer mala publicidad a las personas que allí residen. El lugar llamaba algo dentro de mí. Cada que veía fotos, sentía unas ganas inmensas de visitar el lugar. En un pasado el poblado fue edificado por mineros españoles. Esto había logrado cierto nivel de riqueza y esplendor. Por eso era que la mayoría de edificaciones eran casas enormes y de mucha belleza y elegancia. Intenté contactar con alguna agencia que realizara paseos hacia ese lugar, pero al parecer el poblado se encontraba tan adentrado en la sierra
que solo era posible el acceso en vehículos particulares y no en autobuses. Esto más que nada porque el acceso al pueblo era solo uno, y para llegar era necesario atravesar un puente, por donde no cabía ni autos grandes ni autobuses. Me desilusioné, pensé que no iba a lograr conocer aquel bello lugar. Por medio de un conocido me enteré de que una señora que realizaba paseos llegaría al pueblo de pasada, y otras 3 personas pensaban quedarse a acampar. Ya después de 3 días, tomarían un camión en la carretera que iría hasta Colima. Ya de allí podríamos tomar un autobús que fuera para la Ciudad de México. Entonces tomé la decisión de contactar a la señora y unirme al grupo de estos chicos de quien solo conocía a uno. El camino fue bastante largo y en ciertas partes parecía interminable, sobre todo las curvas pronunciadas que hay en la carretera dentro de la sierra. Creo que en más de una ocasión estuve a punto de vomitar, aun cuando tomé una pastilla para el mareo. Justo cuando estaba a punto de rendirme ante la necesidad de vomitar, el autobús dio vuelta en un camino recto que nos llevó hasta el arco de entrada del pueblo. Apenas entré, sentí un enorme cambio en la atmósfera. El puente que cruzaba hasta la plaza principal era aún de piedra y madera. Encontré algunas viviendas abandonadas, mayormente cabañas a las que la naturaleza ya había comenzado a reclamar. Entonces todas estaban llenas de maleza y en algunas incluso les crecían árboles en los tejados. Proseguimos nuestra caminata que se prolongó por varios kilómetros, pues no era simplemente cruzar el puente, sino seguir un largo tramo por un hermoso camino de piedra. Llegando a la plaza principal, no encontramos muchas personas, unos escasos 2 restaurantes atendidos por familias. Desayunamos en uno, y allí mismo contactamos con el dueño de una casa, que nos rentaría un espacio en una antigua caballeriza. La plaza se veía vacía, a excepción de un par de personas ancianas que se encontraban sentadas en algunas de las bancas. Lo primero que hicimos fue dirigirnos a la casa donde levantaríamos las casas de campaña. El lugar se situaba a un costado de la presidencia municipal. Era una construcción de un solo piso, pero que abarcaba gran terreno. La persona que nos rentó el lugar era una persona joven, no llegaría ni siquiera a los 40 años. Yo le pregunté si era en verdad que el pueblo se encontraba vacío, a lo que él me contestó que la mayoría de personas que vivían allí eran muy reservadas. Mayormente se trataba de extranjeros, que mantenían sus casas de campo en el lugar, pero que algunas personas eran originarias de allí, terratenientes que en su juventud trabajaron en una de las minas del pueblo, que se negaban a abandonar sus tierras. Lo que sí escaseaba en el pueblo eran personas jóvenes. La mayoría de las personas en el pueblo tenían una edad que rondaba entre 40 y 60 años. El hombre me recomendó no salir a explorar de noche, pues las cosas solían ponerse algo raras allí. Sobre todo, me sugirió no ir a la zona en que se encontraba el panteón antiguo. Siempre he sentido gran atracción por los lugares viejos, más hacia aquellos donde se pueden leer inscripciones del pasado, y al haber escuchado que el pueblo poseía un panteón antiguo, despertó gran curiosidad en mí, así que lo apunté en uno de tantos lugares que visitaría en mi estancia en el pueblo. No lo visitaba de noche como me advirtió el hombre. Aquella tarde subimos un cerro, en el que se nos prometió alcanzar a ver. Esta actividad nos llevó prácticamente la mitad del día. Regresamos cansados y hambrientos. Llegamos al mismo restaurante en el que tomamos el desayuno. Nos atendió una jovencita que aparentaba tener mi misma edad. Tenía ojos negros y profundos, unas pestañas largas y un cabello muy largo y hermoso. Intenté sacarle plática, pero ella se mostró bastante reservada conmigo, así que al segundo intento de establecer una conversación, me di por vencido. Cuando me llegaron mis alimentos, vi pararse un vehículo lujoso justo enfrente del restaurante. Salieron 2 sujetos de las puertas delanteras, y entre los 2 abrieron una puerta lateral que abría en 2 partes. Luego bajaron ambos a un hombre de aspecto bastante peculiar. No se veía viejo, pero en cambio sí bastante frágil. Estaba demasiado delgado, y a su rostro le faltaba un ojo y un pedazo de labio. No quise ser imprudente, así que no sostuve mucho la mirada en dirección a aquel hombre. Luego vi que lo llevaron a la parte trasera de una pequeña capilla, justo al lado del palacio municipal. Después de pagar mi cuenta, la hermosa chica de ojos negros se acercó a mí y me dijo que si deseaba conocerla.
Solo podía hacerlo al día siguiente, después de misa. Supuse que sus padres eran demasiado conservadores. Por otro lado, me sorprendía que en un lugar tan deshabitado se llevara a cabo el servicio religioso. Aquel día, el resto del grupo quiso irse a acostar temprano. Yo, después de bañarme, no me dormí inmediatamente, sino que me quedé sentado en una banca, frente a una cancha de fútbol. Las luminarias se encendieron y vi pasar a la única patrulla de la policía, rumbo a la sierra. Estaba leyendo un libro que había traído conmigo, pero el forzar los ojos con la lectura me causó mucho sueño, así que dejé el libro y me acosté sobre la banca. Me cubrí con un gabán que cargaba, cerré los ojos y sin sentirlo me quedé dormido. No sé cuánto tiempo habré perdido el conocimiento, pues no cargaba un reloj de pulso conmigo. Me levanté sobresaltado y con las extremidades entumecidas. Me puse en pie y caminé en dirección a la presidencia, luego atravesé por un lado de la capilla y escuché un pequeño ruido dentro. Me acerqué y llegué hasta una pequeña puertecilla. Vi que dentro alguien realizaba una especie de rito en voz alta. Me asomé entonces por una ventanilla y alcancé a ver a aquel hombre que llevaron en un auto, y frente a él, un hombre con una sotana algo rara frente a él realizaba este tipo de rito. No me volví a asomar y caminé a hurtadillas hasta atravesar la capilla. En ese momento quise correr en dirección al portón de la casa en la que nos alojábamos, pero algo a la lejanía llamó mi atención. Una de las casas estaba abierta y dentro se podían apreciar 1000 llamas de velas, cada una sobre un pequeño candelabro. Y allí, en medio de todo, una mujer estaba de pie. En ese momento sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, y después de un par de segundos, aquella mujer se acercó hasta la entrada de la casa y sostuvo su mirada, y aunque no dijo nada, un terror profundo se apoderó de mí y me eché a correr. Llegué entonces a la casa y encontré a todo el resto del grupo roncando a todo pulmón. En ese momento me encerré en mi tienda y una profunda sensación de soledad me invadió. Casi sentí ganas de irme de allí, pero después de tranquilizarme, recordé los ojos de aquella bella chica y pensé en todo lo que había visto esa noche. Y no tenía sentido el que me asustara. Posiblemente todo era normal entre las personas de lugares tan alejados como aquellos. A la mañana siguiente, después de misa, me encontré con una hermosa chica que me dijo que se llamaba Nancy. Estaba muy contenta de encontrarme, pues decía que en todo el pueblo no existían muchos chicos de su edad, y los pocos que habitaban solían ser demasiado raros, al igual que casi toda la gente del pueblo. Se me hizo extraño que ella, siendo nativa de allí, considerara a los demás habitantes como raros. Entonces le pregunté si ella no era originaria del pueblo, a lo que ella me dijo que no realmente, que su padre había traído a toda su familia desde Ixtlán del Río, Nayarit, cuando ella tenía apenas 10 años. En ese momento me pidió directamente que la llevara conmigo cuando el grupo se fuera, que ella tenía 21 años y que desde hace mucho tiempo había tomado la decisión de irse de allí, pero que no confiaba en cualquier persona. Yo guardé un momento de silencio, luego le hice ver que ni siquiera me conocía lo suficiente como para querer huir conmigo, ni con nadie, que lo mejor sería que ahorrara algo de dinero y si lo deseaba, podría ir a cualquier lugar por su propia cuenta. Ella no me contestó y se limitó a asentir con la cabeza. Luego algunas lágrimas cayeron por sus mejillas. En ese momento ella me pidió una disculpa, y antes de irse me pidió que al menos le permitiera acompañarme al día siguiente al Panteón Antiguo. Yo le dije que estaba bien, siempre y cuando esto no molestara a sus padres. Ella me dijo que no habría ningún problema. Además, ese era su día libre, y el Panteón Antiguo era su lugar favorito en todo el pueblo. Nos veríamos a las 10 de la mañana, en un cruce de caminos que llevaba hasta la carretera. Aquella tarde nos adentramos en una mina abandonada. Todo el día pensé en Nancy, sus lágrimas me decían más que sus palabras. Me formé todo tipo de historias acerca de ella en la cabeza, pues no creía que quisiera huir del pueblo simplemente por estar aburrida, mucho menos irse de esa manera tan abrupta, con un completo desconocido. De regreso intenté llegar al restaurante para ver si veía aunque sea de reojo a Nancy, pero no la encontré.
Me embargó un sentimiento de vacío y tomé unos tragos de una bebida alcohólica local llamada raicilla. Como solo estaba acostumbrado a beber un par de tragos en las fiestas, ahora beber directamente vasos enteros. Me emborracharon rápidamente y terminé por quedarme dormido fuera de mi casa de campaña. Aquella noche entre sueños, recuerdo haber escuchado una especie de canto, algo parecido a las oraciones que se realizan en la Marcha del Silencio durante la Semana Santa. A la mañana siguiente me desperté con un terrible dolor de cabeza, así que me dirigí de inmediato a bañarme con agua helada. No quise invitar a ninguno de los chicos del grupo, pero sí les avisé a dónde me dirigía y con quién. Todos me echaron burla, pero no en un mal sentido. Aquella tarde el sol brillaba con esplendor y Nancy relucía sobre la colina en el camino que nos llevaría hasta el panteón. Llevaba un bello vestido de color blanco y su cabello recogido. Me parecía la mujer más bella que jamás había visto. Caminamos cerca de 20 minutos por varias colinas empedradas y noté varias casitas pintorescas a los lados, mismas que parecían estar habitadas. Incluso alcancé a escuchar los ladridos de varios perros. Nancy me contó que las personas que vivían en esa zona rara vez bajaban a la plaza central, mayormente eran extranjeros, con comportamientos muy ermitaños, y cuando veían pasar personas por las calles fuera de sus casas, parecían esconderse totalmente. Ella había visto solo a un par de personas en una ocasión, y me juraba que tanto sus rostros como la forma de sus cuerpos eran algo raro. Yo le conté acerca del hombre que vi que bajaron de un vehículo. Nancy me dijo que el hombre en cuestión era una de las personas que aún mantenían activa la mina principal del pueblo, que era de origen búlgaro, pero que tampoco se dejaba ver, debido a una malformación que le había ocasionado una enfermedad degenerativa. Me sugirió mantenerme alejado de ellos, pero no me dijo por qué. Pocos metros antes de llegar al cementerio alcanzaba a ver un hermoso arco formado con flores silvestres y a lo lejos las bellas lápidas de las pocas tumbas que aún se mantenían de pie. El lugar era realmente hermoso. Las pocas tumbas estaban muy ornamentadas y aunque a la mayoría de ellas ya se le había borrado totalmente la inscripción, algunas de ellas tenían fechas que datan de 1876. Me sorprendió la fecha. Sonará raro, pero allí en el panteón tomamos un desayuno que Nancy preparó. Ella se veía más tranquila que la primera vez que hablé con ella, pero no quise presionar para saber sobre por qué deseaba irse de allí de una manera tan abrupta. Después de besarnos y tirarnos sobre el pasto mirando el cielo, escuché unos pasos. Me levanté rápidamente mientras Nancy me tomaba de la mano. En eso veo a un hombre bastante alto, llevaba un sombrero circular y un traje parecido al de un padre. Viéndolo más de cerca, noté que no tenía pupilas. A pesar de aparentar ser hombre ciego, caminaba con paso seguro. En ese momento, Nancy me dijo que sería mejor que nos fuéramos a otro lado. Le pregunté sobre el porqué, a lo que Nancy me dijo que entre menos supiera, mejor para mí. Me jaló de la mano y yo giré la cabeza para ver más de cerca a ese hombre. En ese momento comprendí por qué me apresuró para irnos. Aquel hombre no se veía como se supone que se debía de ver una persona viva, no sabría cómo explicarlo. Era como si su piel fuese algo pegajosa y putrefacta. Llegamos hasta una colina alejada del pueblo. Entonces ella se sinceró conmigo. Me dijo que en el pueblo existía un mal que llevaba ya algo de tiempo sobre algunas de las personas allí, que ahora siendo mayor se enteró sobre el por qué sus padres quisieron mudarse. Resultaba que su padre escuchó por medio de un viajero que los mineros en el pueblo se enriquecían de la noche a la mañana. Esto gracias a que en el pueblo se había descubierto a una mujer en lo alto de una montaña. La encontraron rezando a los pies de una escultura de una virgen. Nadie en el poblado reconocía a esta mujer, quien no aparentaba tener más de 40 años. A todos les sorprendió que una mujer solitaria pudiera vivir allí, en medio de la nada, donde las temperaturas bajan a niveles extremos. Y es que no era posible que la mujer viviera en algún otro pueblo o rancho, pues no existía nada de eso en muchos kilómetros. Los lugareños pensaron que aquella mujer era milagrosa, sobre todo por haberla encontrado junto a la escultura de la Virgen. Así que la llevaron con ellos, para ver si intercedía por ellos en las minas. Y es que hace años que las minas habían quedado abandonadas,
y no fue hasta que apareció un extranjero que invirtió a abrir nuevas secciones en las cuevas, pero ya llevaba mucho tiempo estancadas las excavaciones. Lo que ocurrió después fue que las cosas mejoraron, pero aquella mujer, lejos de aparentar ser una mujer sagrada, resultó ser un aliado del mal, y el precio que pagaron fue bastante caro. La mujer comenzó a enseñarle rituales a las personas que deseaban ayudar, y pronto el sacerdote del pueblo salió corriendo de la parroquia, misma que fue ocupada por la mujer, que no tardó en hacer que muchos habitantes siguieran sus ritos profanos. Nancy continuó diciendo que obviamente no todos siguieron a la bruja. La mayoría abandonó el pueblo, quedando solo los más ambiciosos, entre ellos su padre, quien ni siquiera era originario del pueblo, sino como mencionó al principio de su relato, llegó allí con avaricia y llevaba ya viviendo allí algunos años. Lo que ocurrió fue que en algunas de las personas que estaban con la bruja comenzaron a sufrir una serie de enfermedades degenerativas, que aun cuando acudían al médico, no encontraban un diagnóstico que les explicara sobre lo que estaba ocurriendo. Aparte de que muchos de ellos se hicieron demasiado callados, algunas personas ya no salían ni siquiera de sus domicilios y contrataban personas para que les atendieran. Por último, Nancy me dijo que según supo, la bruja fue enfrentada por un grupo de jóvenes que aún vivían en el pueblo, pero que jamás estuvieron de acuerdo con todo aquello que se practicaba en él. Entre ellos se encontraba el comandante de la policía municipal, a quien por cierto no se le volvió a ver jamás. El grupo enfrentó a la bruja cerca del lugar donde la encontraron por primera vez, pues cada noche del 30 de abril realizaba un rito frente a la escultura. Allí la enfrentaron, arrojándola por un barranco. Aunque no vieron el cuerpo, el grupo llevó consigo su vestido y un sombrero que siempre usaba la mujer. Con el pasar de los días, cada una de las personas que acudieron a enfrentar a la bruja fueron desapareciendo, siendo el último en desaparecer el comandante de policía. Era por esta situación que Nancy deseaba huir, pues sentía que no era tanto la tierra, sino algo más allá de nuestra comprensión, lo que mantenía una maldición en las personas, y ya había comenzado a alcanzarla a ella. Yo, mirándola a los ojos, le dije que estaba muy bien que hubiera tomado la decisión de irse, pero que debería planearlo mejor, ya que no conocía el mundo más allá de los límites del pueblo. En lugar de intentar convencerme con palabras, me jaló del brazo y me pidió que la acompañara a ver algo. Caminamos hasta la zona con más casas, que curiosamente se localizaba justamente a un lado de las minas. Atravesamos andadores y callejuelas tan estrechas que solo podía pasar una persona a la vez. Llegamos hasta una enorme finca, a la cual de primera vista no le vi ni puertas ni ventanas. Nancy me pidió hacerme a un lado, luego, fijándome bien, noté una pequeña puerta en la parte baja del edificio. Ella abrió la puerta con facilidad. Mientras entrábamos, me explicó que esa era una casa comunitaria, que el dueño de la mina mantenía de pie para sus trabajadores y para las personas que estaban en situación de calle. Dentro apestaba en verdad, era un aroma a muerte que me parecía insoportable. Le pedí a Nancy que mejor no regresáramos y pidiéramos algo de beber mientras veíamos el atardecer, pero ella me dijo que nos iríamos en cuanto me mostrara algo. Vi a muchas personas en sillas mecedoras, otras en hamacas, todas se veían de una edad bastante avanzada, y su piel era bastante parecida a la del hombre ciego que vi en el cementerio. Comencé a sentirme nervioso, así que le insistí a Nancy que nos fuéramos, pero ella me jaló con más fuerza. Entonces llegamos hasta una habitación, donde apestaba aún más fuerte. Había un petate, y sobre él un hombre todo cubierto con vendas de tela ensangrentadas. Creí que se trataba de una mortaja, pero después de notar una respiración profunda de esa masa de sangre, cuya única forma humana se mantenía gracias a las vendas, me quedé petrificado del miedo. En eso Nancy me dijo que aquel hombre no debería seguir vivo, pero lo estaba, y todo a causa de la bruja. Salí corriendo, dejándola dentro. Me sentía molesto, aunque comprendía por qué me mostró ese infierno. Llegó casi detrás de mí y yo me dejé llevar por el coraje, así que le dije que ya me iría al campamento de una vez. Antes de separarnos, me volvió a pedir que la llevara conmigo cuando me fuera,
que llegara a buscarla a su casa. Llegué al campamento y me encontré con que ya nos iríamos al día siguiente, justo después de desayunar, pues uno de los chicos se enteró que pasaría un pariente suyo cerca de la carretera y se desviaría para pasar por nosotros. Aquella noche yo ya estaba harto y deseaba irme ya, pues aquel hermoso paisaje se me había arruinado con la visita de aquella casa comunitaria. Aún así, en la madrugada sentí una enorme carga de conciencia. Entonces me levanté y me dirigí a la calle. Mi deseo inicial no era encontrarme con Nancy y no obstante, después de verla parada en una esquina bajo una lámpara, sentí demasiada pena por ella, así que me acerqué. Sé que muchos pensarán que fui imprudente y probablemente la mayoría hubiera optado por no salir durante la noche del campamento, pero yo, aparte de ser ingenuo, sentía como si un embrujo me atrapara, así que sin voluntad me dirigí hasta donde ella estaba. Mantenía la cabeza agachada, no me miraba de frente, pero escuchaba su voz. Me pedía una vez más que la llevara conmigo, que incluso traía algo de dinero que había guardado durante el año. Le dije que estaba bien, pero que no me haría responsable por la reacción que tuvieran sus padres. Me condujo a su casa, que se encontraba justo arriba del restaurante de sus padres. Ella me pasó una maleta. Yo, después de tomarla, noté los ronquidos y la presencia de otro cuerpo sobre la cama que se suponía era de Nancy. Confundido, me giré hacia Nancy para reclamarle con una seña, pero en ese momento las luces se encendieron y el padre de Nancy, junto a otro hombre, me agarraron de los brazos. Luego alguien me golpeó muy fuerte en la cabeza. Perdí el conocimiento por unos segundos. Luego desperté en la presidencia municipal. Iba esposado. El guardia me explicó que por allanamiento me encerraron por 24 horas. Les pedí que avisaran al resto del grupo para que me esperaran. El guardia no me aseguró poder avisarles, pero haría lo posible. Me condujeron a un calabozo, cosa que se me hizo ridícula, pero me explicaron que al ser un pueblo tan pequeño y al no tener tantos delincuentes, seguían utilizando ese calabozo que estaba allí desde la llegada de los españoles. El calabozo era simplemente una bóveda de hormigón enorme, sin ninguna comodidad dentro. Una cama de metal con un par de cobijas y un cubo para hacer las necesidades era lo único que le adornaba. Se me dio también una jarra de agua y un vaso de plástico. Luego, sin más explicaciones, me dejaron solo. El frío y el miedo no me permitieron dormir. Además, durante la noche pude ver a los fantasmas que aún allí habitan. Me quedé sentado sobre la cama con las palmas de las manos en los ojos cuando escuché cómo me hablaba Nancy. Cuando miré hacia la reja de entrada, no vi a nadie, y en ese momento comencé a pensar que todo esto había sido intencionado por esa maldita bruja de la que me habló Nancy. Segundos después, la vi a ella parada en la reja con la cabeza baja. Olía y se escuchaba como ella, pero algo en ella no cuadraba, no alzaba la cabeza para mirarme, y algo en ella causaba escalofríos. Le pedí que me sacara, pero en lugar de responderme, comenzó a lanzar una risa macabra. Alzó la cara, y gracias a una luminaria que se encontraba en el pasillo de ingreso al calabozo, vi que su rostro no era el de Nancy. Lo supe todo en ese momento. Era la bruja. Ella me había puesto aquella trampa, y por eso su insistencia de que la llevara conmigo. El rostro de aquella bruja es demasiado difícil de explicar, pues puedo jurar por Dios que sus rasgos cambiaban, y no podía mantener una consistencia. No sabría cómo explicarlo. De pronto, vi como a aquella bruja le recorrían 2 serpientes por el cuerpo e intentaban acercarse hacia mí. No pude evitar gritar con desesperación. Pero en ese momento, el guardia estaba con un par de chicos del campamento. En eso la bruja corrió a un rincón, de donde salieron varias ratas, que al pasar por los pies de los presentes, brincaron de repugnancia y miedo. Me dejaron salir del calabozo, y al llegar la mañana abandoné ese lugar para siempre. No quise contar la historia de inmediato a nadie, y eso que en el transporte escuché varias cosas raras acerca del pueblo. Relatos escritos y adaptados por Mauricio Farfán.